Como siempre es un gusto en saludarte. En esta nueva oportunidad te voy a brindar un pequeño video en la que te voy a mostrar básicamente cómo obtener una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. Para el siguiente conjunto de datos, estos que usted está viendo expuestos en esta tabla de valores, obtener la tabla de frecuencias correspondiente. Bien, para generar una tabla de frecuencias, yo debo tener claro de que obviamente esa tabla va a estar formada por una serie de columnas en la cual cada columna va a estar representada por un cierto valor o significado específico que vamos a ir explicando a medida que vayamos realizando el ejercicio. La primer columna que se genera en una tabla de frecuencias es la columna que va a indicar cuáles son los datos que me han dado o que yo tengo para poder efectuar este cálculo. Entonces, si yo vengo a mi tabla de valores, me voy a dar cuenta de que me han dado como datos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Por lo tanto, queda claro de que la primera columna es simplemente mostrar con qué datos voy a trabajar yo para efectuar esta tabla de frecuencias. La siguiente columna, representada con una F minúscula, representa a la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, en palabras entendibles, es indicar cuántas veces se ha repetido un determinado dato dentro de un conjunto numérico. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando yo vengo a esta tabla de datos, me doy cuenta de que hay números que se están repitiendo más de una vez. Entonces, ¿de qué forma yo puedo avisar esa situación? A través de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, vengo a mi tabla de valores o de datos y, por ejemplo, digo, el número 1 se ha repetido una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces vengo acá y digo, el número 1 se está repitiendo 4 veces en mi conjunto de datos. Para el número 2, ¿no es cierto? Para el número 2, vamos a elegir otro color. Para el número 2, estamos viendo de que se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces, coloco 4, indicando de que el número 2 está 4 veces repetido en mi tabla de datos. Lo mismo voy a hacer con el número 3, con el número 4 y con el número 5. Por ejemplo, el número 3 aquí va a estar representado ¿cuántas veces? Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces se ha repetido el número 3. El número 4, vamos a ver cuántas veces se ha repetido. Para eso, veamos otro color. 1, 2, con este de acá van 3, van 4, van 5, van 6. 6 veces se ha repetido el número 4 y el número 5 vamos a dejarlo con el color blanco para facilitar la solución y continuar con nuestro video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También se ha repetido 6 veces. Listo, ya está calculada la columna de la frecuencia absoluta. Aparte de que esta columna me avisa cuántas veces se ha repetido cada dato, también me informa la cantidad de datos totales con la que estoy trabajando. Si yo sumo 4 más 4, que es 8, más 5, que es 13, más 6, que es 19, más 6, que es 25, me está informando de que yo estoy trabajando con 25 datos y eso podemos confirmarlo
con nuestra tabla de valores. Tengo 5 filas formadas por 5 datos, así que haciendo un cálculo matricial, efectivamente tengo 25 datos en este ejercicio. La siguiente columna nos habla de una F mayúscula, la cual representa a una frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nos va a ir indicando qué cantidad de datos se ha ido acumulando a medida que yo vaya avanzando en cada casilla. Por ejemplo, en la primera casilla se han acumulado 4 datos. En la segunda casilla se han acumulado 8 datos, porque 4 más 4 es 8. En la tercera casilla se han acumulado 13 datos, porque 4 más 4 más 5 es 13. En la siguiente casilla se han acumulado 19 datos, porque 4 más 4 más 5 más 6 es 19. Y en la última casilla se han acumulado 25 datos, ya que la suma de todo esto es 25. Algo característico que pasa en esta tabla de frecuencias es que el último resultado, este último resultado de la frecuencia acumulada, debe coincidir con el total que hemos calculado en la frecuencia absoluta. Eso garantiza de que nuestros cálculos han sido bien hechos hasta el momento. La siguiente columna representa a la frecuencia absoluta relativa, abreviada como F sub R. Esta frecuencia absoluta relativa resulta de dividir cada frecuencia absoluta por el total de datos que tengo. Y al final, cuando yo obtenga esos resultados, la suma de esos valores tiene que darme 1. Y si no te da 1, por ejemplo, te da 0.99, no te preocupes porque eso es común debido a que muchas veces redondeamos y al redondear se provoca esa variación que me da 0.99 en vez de que me dé 1. Lo que no puede pasar es que la suma esté muy alejada del 1. Por lo tanto, la primera casilla sale de que 4 se tiene que dividir entre 25. O sea, si yo agarro 4 y lo divido entre 25, eso me da 0.16. El otro, que es 4, al dividirlo entre 25, pues me va a dar el mismo resultado que es 0.16. La siguiente casilla tiene el 5, y 5 dividido entre 25 es 0.2. La siguiente casilla, que es 6, al dividirla con 25 me va a dar 0.24. Y la última casilla, que también es 6, al ser dividida con 25, pues también me va a dar 0.24. Si yo realizo la suma de todos estos valores, tiene que darme 1 o como mínimo 0.99 por los decimales que les comenté. Entonces, 0.16 sumado con 0.16 sumado con 0.2 más 0.24 más 0.24 me da 1. Lo cual significa de que nuestros cálculos han sido bien hechos. Ahora, ¿cómo obtengo la siguiente columna en la tabla de frecuencias? Representa a F mayúscula sub R, o sea, la frecuencia acumulada relativa. Y para obtener la frecuencia acumulada relativa, tenemos que hacer básicamente lo mismo que hicimos para calcular la frecuencia acumulada. Hasta la primer fila tenemos acumulado 0.16 y entonces en la segunda vamos a tener acumulado 0.16 más 0.16, pues 0.32. 0.32. Luego, en la tercera casilla vamos a tener acumulado 0.52.
En la siguiente casilla tendremos acumulado 0.76 y en la siguiente casilla tendremos acumulado 1. Otra forma de calcular ya sea la frecuencia acumulada o la frecuencia acumulada relativa es sumando en forma cruzada. Es decir, 4 más 4, 8, 8 más 5, 13, 13 más 6, 19, 19 más 6, 25. Lo mismo acá, 0.16 más 0.16, 0.32. 0.32 más 0.2, 0.52. 0.52 más 0.24, 0.76, 0.76 más 0.24 es 1. Esa técnica, por ejemplo, se hace para no estar sumando cada vez todos los elementos y ganar tiempo a la hora de esbozar esta tabla. Las siguientes dos columnas representan el porcentaje de la frecuencia absoluta relativa y de la frecuencia acumulada relativa. Es decir, aquí vamos a ver el porcentaje o la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia absoluta relativa, pero expresadas en porcentaje. Por lo tanto, simplemente para obtener esta columna, lo que voy a hacer yo es todo esto multiplicarlo por 100. Entonces aquí me va a dar 16%, aquí me va a dar 16%, aquí me va a dar 20%, aquí me va a dar 24% y aquí me va a dar 24%, dándome una suma final del 100%. La frecuencia acumulada relativa porcentual va a ser lo mismo que hemos hecho para las frecuencias acumuladas anteriores. Es decir, tengo acumulado 16% ahí. En la siguiente tengo 16 más 16, 32%. En la siguiente tengo 32% más 20%, 52%. En la siguiente tengo acumulado 52% más 24%, 76%. Y en la siguiente tengo acumulado 76% más 24%, 100%. Entonces fíjense de que esa situación tiene que darse en todas las columnas, que haya esa coincidencia que estoy marcando con rojo. De esta manera, damas y caballeros, nosotros podemos decir de que hemos obtenido la tabla de frecuencias para este conjunto de datos numéricos. Esperando de que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes y que haya sido más que todo entendible, agradecerles como siempre por su valiosa atención y será hasta una siguiente oportunidad donde vamos a seguir viendo cómo realizar tabla de frecuencias en diferentes situaciones. Muchas gracias por tu atención y que tengas un excelente día.